Llevas apenas unos días de vacaciones en otro país, o incluso simplemente en otra región dentro de tu propio país natal, y sin darte cuenta, empiezas a hablar con ciertas palabras, ciertos giros lingüísticos, incluso cierta entonación melódica que no eran tuyos hasta hace apenas unos días. Nadie te lo pidió explícitamente. Tú no lo decidiste conscientemente en ningún momento específico. Simplemente empezó a ocurrir, casi sin que lo notaras, hasta que alguien más lo señaló en voz alta. ¿Qué instinto tan profundamente arraigado te hace copiar, casi sin darte cuenta, el acento y la forma de hablar de las personas que te rodean? Este fenómeno tiene un nombre específico y bien establecido dentro de la lingüística y la psicología social, convergencia del habla, y describe algo mucho más antiguo y profundo que simple imitación superficial o casualidad, un mecanismo automático de vinculación social que opera prácticamente sin tu conocimiento ni tu consentimiento consciente en cada interacción cotidiana. La lingüista Carol Myers Scotton, quien estudió extensamente los patrones de cambio y adaptación lingüística en distintos contextos sociales, a lo largo de una extensa carrera de investigación en sociolingüística, documentó que los hablantes ajustan constantemente su forma de hablar según con quién están interactuando en cada momento específico, un proceso que ocurre de forma prácticamente automática y sin ninguna deliberación consciente de por medio. Sus investigaciones, centradas particularmente en comunidades bilingües y multilingües, mostraron que este ajuste automático del habla ocurre incluso entre personas que dominan perfectamente ambos idiomas o dialectos involucrados, sugiriendo que el mecanismo no depende del nivel de competencia lingüística, sino de un proceso social mucho más profundo y automático relacionado con la pertenencia grupal. Y si tu acento no fuera, en realidad, una característica fija e inmutable de tu identidad personal, sino una herramienta social flexible que tu propio cerebro ajusta constantemente según el contexto específico en que te encuentres. Piensa en cómo funcionaba la comunicación dentro de grupos pequeños y cerrados durante la mayor parte de la historia evolutiva de tu especie. Hablar de forma similar a los demás miembros de tu grupo no era simplemente una cuestión estética o de gusto personal. Representaba una señal clara y constante de pertenencia, de formar parte del mismo colectivo social. El psicólogo social Howard Giles, quien desarrolló la teoría de la acomodación comunicativa durante décadas de investigación específica sobre este tema, desde la segunda mitad del siglo XX, propuso que las personas ajustan automáticamente su forma de hablar, incluyendo acento, ritmo y elección de palabras, para acercarse lingüísticamente a las personas con quienes desean generar mayor conexión social. Su teoría distingue entre dos procesos opuestos: la convergencia, donde ajustas tu habla para asemejarte más a tu interlocutor, y la divergencia, donde deliberadamente mantienes o incluso exageras las diferencias lingüísticas con la otra persona, generalmente como una forma de marcar distancia social o afirmar una identidad grupal distinta y separada de la del interlocutor. ¿Por qué tu cerebro consideraría que sonar parecido a alguien más facilitaría, de alguna manera concreta y medible, la conexión social genuina con esa persona específica? Porque, en términos evolutivos, la similitud lingüística funcionó históricamente como una señal rápida y confiable de pertenencia grupal, antes de que existieran documentos de identidad, fronteras nacionales claramente delimitadas, o cualquier otro marcador formal de pertenencia a un grupo específico. El acento y la forma de hablar eran de los indicadores más inmediatos y difíciles de falsificar sobre de dónde venía una persona y a qué comunidad pertenecía. Un extraño que hablaba de forma marcadamente distinta podía representar, potencialmente, un forastero, alguien completamente ajeno al grupo establecido, con intenciones desconocidas y potencialmente peligrosas para la seguridad colectiva. Un extraño que hablaba de forma similar, en cambio, generaba una sensación inmediata de familiaridad y confianza, reduciendo notablemente su nivel de amenaza percibida por el resto del grupo. Existe evidencia neurológica específica que respalda este mecanismo automático de imitación lingüística. El neurocientífico Marco Iacoboni, especializado en el estudio de las neuronas espejo y su relación con el comportamiento social a través de numerosos estudios de neuroimagen funcional,
ha documentado que estas mismas neuronas, involucradas en la imitación de gestos y expresiones faciales, también participan activamente en la imitación automática de patrones de habla, incluyendo el ritmo, la entonación y aspectos específicos de la pronunciación. Sus investigaciones sugieren que el sistema de neuronas espejo, originalmente descubierto en el contexto de acciones motoras simples como alcanzar un objeto, se extiende también hacia comportamientos comunicativos considerablemente más complejos, incluyendo el habla, funcionando como un sustrato neurológico común para distintos tipos de imitación social automática. ¿Qué pasaría si tu cerebro procesara los patrones de habla de otra persona con el mismo mecanismo neuronal que utiliza para imitar automáticamente sus expresiones faciales y gestos corporales? Esto sugiere que copiar el acento de quien te rodea no es, en absoluto, un comportamiento aprendido de forma deliberada, sino una extensión natural del mismo sistema de imitación automática que ya utilizas constantemente para sincronizar tus expresiones faciales y posturas corporales con las personas que te rodean en cualquier interacción social cotidiana. Existe también un componente relacionado directamente con la simpatía y el nivel de conexión emocional que sientes hacia la otra persona. Estudios sobre convergencia lingüística han encontrado que este fenómeno se intensifica considerablemente cuando existe una relación positiva o de admiración hacia la persona cuyo acento estás imitando, mientras que se reduce notablemente o incluso se invierte deliberadamente en situaciones de conflicto o rechazo social explícito. La investigadora Jennifer Pardo, especializada en el estudio experimental de la convergencia fonética entre hablantes a través de análisis acústicos detallados de conversaciones grabadas, encontró en sus experimentos de laboratorio que los participantes convergían de forma más marcada hacia el acento de interlocutores que les resultaban socialmente atractivos, comparado con interlocutores hacia quienes sentían indiferencia o rechazo explícito durante la misma interacción controlada. Sus estudios, que analizaban conversaciones entre compañeros de habitación universitarios a lo largo de un semestre completo, mostraron que la magnitud de convergencia fonética entre dos personas específicas podía predecirse con una precisión considerable a partir de qué tanto se agradaban mutuamente al inicio del período de convivencia, sugiriendo una relación directa y medible entre afinidad social y adaptación lingüística automática. ¿Por qué la intensidad de esta imitación automática dependería tan directamente de cuánto te agrada la persona con quien estás hablando? Porque el mecanismo de convergencia lingüística funciona en gran medida como una señal social inconsciente de afiliación y buena voluntad hacia la otra persona. Adoptar el acento de alguien, aunque sea de forma parcial y temporal, comunica implícitamente el deseo genuino de acercarte, de generar rapport, de reducir la distancia social percibida entre ambos interlocutores en la conversación. Existe también evidencia de que este fenómeno opera en ambas direcciones dentro de una misma interacción social. Estudios sobre conversaciones grabadas han encontrado que, con el tiempo suficiente de interacción sostenida entre dos personas, ambos hablantes tienden a converger gradualmente hacia un punto intermedio entre sus patrones de habla originales, en lugar de que solo uno de los dos adopte completamente el estilo del otro de forma unilateral. Este patrón bidireccional, documentado consistentemente en análisis acústicos de conversaciones de larga duración, sugiere que la convergencia lingüística no es simplemente un acto de sumisión social hacia la persona de mayor estatus percibido dentro de la interacción, sino un proceso colaborativo de sincronización mutua, donde ambas partes ajustan gradualmente su comportamiento comunicativo para facilitar una interacción más fluida, cómoda y armoniosa para ambos participantes involucrados. Existe también un factor relacionado con la duración de la exposición necesaria para que este cambio lingüístico ocurra de forma perceptible para los demás. Estudios sobre inmersión lingüística en nuevos entornos han encontrado que, incluso con exposiciones relativamente breves de apenas unos días, muchas personas comienzan a mostrar cambios medibles y detectables en su patrón de habla, incluyendo entonación, ritmo y elección específica de vocabulario cotidiano. Casos particularmente documentados incluyen a locutores y presentadores públicos que, tras viajes cortos al extranjero de apenas 1 o 2 semanas,
regresan hablando con inflexiones sutilmente distintas, generando comentarios frecuentes de familiares y colegas que notan el cambio de inmediato, aunque la persona misma frecuentemente no sea consciente en absoluto de haber modificado su propia forma habitual de hablar. ¿Qué pasaría si tu cerebro necesitara solo unos días de exposición constante a un nuevo entorno lingüístico para comenzar a ajustar automáticamente tu propia forma de hablar sin que tú lo notaras conscientemente durante el proceso? Este mismo mecanismo explica por qué las personas que se mudan a una nueva región geográfica, incluso dentro del mismo país y el mismo idioma compartido, frecuentemente adoptan gradualmente algunos rasgos del acento local, especialmente si desarrollan relaciones sociales cercanas y significativas dentro de esa nueva comunidad, en lugar de permanecer completamente aisladas socialmente en su nuevo entorno de residencia. Existe evidencia interesante de que la intensidad de este fenómeno también varía considerablemente según rasgos de personalidad individuales bien establecidos. Investigaciones sobre diferencias individuales en convergencia lingüística han encontrado que las personas con puntuaciones más altas en rasgos de empatía y sensibilidad social tienden a mostrar patrones de convergencia más marcados y más rápidos en el tiempo, comparadas con personas de temperamento más independiente o menos orientados socialmente hacia las emociones y necesidades de los demás. Esto sugiere que la tendencia a copiar automáticamente el acento de quienes te rodean podría funcionar, en cierto sentido, como un indicador conductual medible de tu propia sensibilidad social y capacidad empática hacia las personas con quienes interactúas cotidianamente. La próxima vez que notes cómo tu propio acento cambia sutilmente al hablar con personas de otra región, otro país o incluso otro grupo social dentro de tu misma ciudad, tal vez valga la pena recordar que ese cambio no representa ninguna falta de autenticidad de tu parte. Representa, más bien, un antiguo mecanismo social heredado de generaciones enteras de humanos que aprendieron, mucho antes de que existiera cualquier concepto formal de identidad lingüística fija, que sonar parecido a quienes te rodean era, con frecuencia, la forma más rápida y efectiva de construir puentes de confianza con las personas de quienes dependía tu propia supervivencia social y colectiva. Ese acento que cambia sutilmente, ese giro de expresión que adoptas casi sin darte cuenta después de pasar tiempo con alguien nuevo, no es una traición a quien eres realmente. Es, más bien, evidencia de que tu cerebro sigue haciendo exactamente lo que siempre hizo: buscar puentes hacia los demás, incluso en el terreno más básico y fundamental de todos, el simple sonido con el que decides pronunciar tus propias palabras cada día.